Hola, soy el maestro Héctor Valencia Reyes y hoy les voy a hablar acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En 1982, en Ginebra, las Naciones Unidas y la UNESCO establecieron que cada 9 de agosto debe conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se estableció esta fecha con la intención de que las comunidades indígenas del planeta tuvieran un día para plantear sus necesidades, para expresar las condiciones sociales en las que estaban viviendo y para reivindicar su cultura e identidad. En Tabasco y en México, esa fecha debe servirnos para reflexionar y analizar y tomar conciencia acerca de cómo han vivido los indígenas en el contexto de los procesos sociales que han definido la historia de México. Ello implica comprender el acontecer histórico de los indígenas durante la colonia, el rol y lugar que ocuparon durante y después de la independencia. También implica conocer sus experiencias y el lugar que les asignó el liberalismo durante el juarismo y el porfiriato, la manera en que se incorporaron a la revolución y cómo impulsaron el zapatismo. Y desde luego implica conocer cómo el Estado revolucionario los incorporó a la vida nacional en la hegemonía que construyó en el siglo XX. Así, conociendo la historia de México, debemos reconocer que desde la colonia hasta nuestros días, los indígenas han vivido bajo circunstancias y relaciones de discriminación y de relego, que su acontecer histórico ha sido determinado por proyectos que asumen y reproducen la cosmovisión occidental, en la que el indígena es considerado como inferior y atrasado. En ese proceso, la historia y la cultura de las comunidades indígenas fue determinada por las imposiciones, controles y juicios de valor establecidos por todos los gobiernos, desde la época colonial hasta Peña Nieto. Bajo esa dinámica, recordar, caracterizar, reivindicar a las culturas indígenas solo fue parte de proyectos políticos que usaron la memoria de las comunidades originarias para legitimar su ejercicio en el poder, como parte de un discurso que señalaba y puntualizaba que los indígenas eran nuestra cultura, nuestro origen y nuestra raza, mientras al mismo tiempo los habitantes de las comunidades indígenas seguían siendo tratados como indios, como ciudadanos de segunda clase y viviendo en la miseria y la marginación. En el presente, esa concepción y las prácticas sociales que derivaron de ella son impugnadas y confrontadas por la palabra, el discurso y la conciencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación. Así, por primera vez en la historia de México, bajo el lema de primero los pobres, se discute y se planea y se aplican políticas públicas para atender las necesidades diversas de las comunidades indígenas. La Cuarta Transformación asume que los mexicanos, el sistema político y el gobierno tienen una deuda histórica con los pueblos originarios, con sus descendientes y con las clases sociales que fueron empobrecidas por los gobiernos de los últimos 50 años. Sobre el tema, Tabasco tiene su propia historia, que analizada desde la perspectiva descolonial aún no ha sido escrita. De manera directa, les quiero decir que en Tabasco ni la modernización del desarrollo estabilizador de finales de los 50 y los 60 y después la aceleración de la extracción petrolera, el Plan Chontalpa y el establecimiento de una infraestructura carretera y los programas sociales que reactivaron las cooperativas para producir y comercializar productos en Tabasco durante la década de los 70 nunca modificaron las condiciones reales de pobreza, rezago y discriminación en la que históricamente vivieron los indígenas. Hay que decirlo con precisión, en la historia contemporánea de Tabasco, solo el gobierno de Enrique González Pedrero intentó incorporar al desarrollo social a las comunidades indígenas, a partir de una perspectiva comunitaria y de reivindicación social. El laboratorio de teatro campesino e indígena, los camellones chontales y la infraestructura educativa y cultural quedaron como evidencia de eso. Esa esperanza se rompió, porque después el neoliberalismo estableció políticas públicas en las que los indígenas perdieron espacios culturales y productivos y siguieron viviendo en pobreza, marginación y relegados del desarrollo social. Así, hoy seguimos esperando que a nivel local se apliquen eficientemente los programas que a nivel nacional y en otros estados el presidente de la República ha impulsado. Por ello, aprovechando el próximo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no está de más decir
que la experiencia histórica de los pueblos originarios de Tabasco forma parte de esa frase que escribió Guillermo Bofill Batalla en los 80s. Son historias que todavía no son historia, porque los historiadores, antropólogos, sociólogos y politólogos aún no han producido investigaciones que nos permitan comprender el acontecer de las comunidades indígenas en los procesos históricos de Tabasco, como parte de un ejercicio racional que desenmascara el carácter colonialista y excluyente de los proyectos hegemónicos que han determinado el desarrollo de Tabasco. El planteamiento está ahí y la tarea queda por hacerla a todos los científicos sociales. Muchas gracias y hasta pronto.